día. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos piden aquí encontrar el error absoluto, ¿verdad? Para esta función, para n igual a 2. Ocupamos entonces esta relación del error, ya que f de x menos p de x, que es el polinomio, ¿verdad?, de Lagrange de aproximación. Entonces el valor absoluto de eso nos da esta relación del lado derecho. Entonces para n igual a 2 nos quedaría la tercera derivada de lo que sería la función evaluado en esta expresión, ¿verdad? Sobre 3 factorial, x menos x0, x menos x1 y x menos x2. Todo esto el valor absoluto. Vamos a evaluar primero los productos, ¿verdad? O sea, los factores x, los polinomiales. Y luego entonces vamos a evaluar entonces las derivadas con la función. Entonces aquí tendríamos que, digamos, p de x sería x menos 2, x menos 2, 4 y x menos 2, 6. Vamos a averiguar ese producto y de ahí vamos a encontrar los valores máximos para esa función. Entonces tenemos x menos 2, x menos 2, 4, x menos 2, 6. Y a ese producto le vamos a averiguar los valores máximos. Entonces tenemos x al cubo menos 7x cuadrado y vamos a ver aquí. Ok, entonces tendríamos menos 7x cuadrado y ahora 16.24 y negativo 12.48. Bueno, creo que era así. Entonces 16.24 y negativo 16.48. No es 12.48. Voy a hacer aparte en otro porque. Entonces, bueno, entonces decíamos 16.24 y negativo 12.48. Bueno, entonces vamos a aplicar la derivada y vamos a igualar a 0 y vamos a encontrar los valores de que hacen 0 a este polinomio. Entonces como es una cuadrática, vemos de que van a ser dos valores, ¿verdad? Entonces aquí colocaríamos la derivada y vamos a pedir que resuelva esta ecuación. Entonces nos dan esos dos valores. Entonces tenemos 2.1569, 2.1569, uno de ellos, y 2.5097. Bueno, entonces vamos a evaluar estos y también evaluaríamos entonces el x0 igual a 2 y el x0 igual a 2.6. Entonces vamos a tener varios valores. Aquí voy a poner, por ejemplo, x de 0. Aquí le voy a poner aquí prima para que no se confunda con los otros. Aquí f de x de 2. De ahí sería el de x1 y de ahí el de x2. Vamos a evaluar la función. Entonces ahora tendríamos este producto y vamos a igualar a 2, por ejemplo. Entonces con 2, bueno, con 2 y 2, 6 habíamos dicho que daba 0, es cierto. Entonces solo voy a evaluar con estos dos da 0 por los factores. Entonces solo vamos a la derivada, 2.1569 aproximado. Entonces 0.0169. Y en el otro es 2.5097. De ahí da 0.00505. Entonces 0.00, creo que son 2, ¿verdad? 505.
Bueno, entonces vemos que el valor máximo, ¿verdad? Nos da para... Bueno, entonces el valor máximo lo da el valor de x1, ¿verdad? Ese es el mayor valor. O sea, estamos encontrando el máximo valor absoluto de la diferencia entre f de x y el polinomio de interpolación. Entonces tenemos ya ese, ya aquí estaríamos abarcando esta parte de acá, ¿verdad? Y ahora entonces nos quedaría revisar lo que sería la tercera derivada en esa función evaluado en el intervalo de 2 a 2.6. Entonces, bueno, para eso vamos a ocupar la tercera derivada. Voy a hacer la primera y de ahí solamente vamos a pedir que calculen lo demás, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, f', la derivada de seno, entonces tendríamos que sería coseno. Entonces aquí quedaría coseno logaritmo de x. Y la derivada de lo interior queda entonces como 1 sobre x. La segunda derivada, si derivamos coseno, nos queda la derivada de coseno es menos seno de logaritmo de x sobre x. Y si derivamos logaritmo, entonces nos queda 1 sobre x. Luego, si derivamos 1 sobre x o el que está dividiendo, nos quedaría entonces menos coseno de el logaritmo. Aquí sería menos coseno del logaritmo de x sobre x al cuadrado. Ese sería para la segunda derivada. Vamos a ocupar hasta la número 4 porque como queremos saber los máximos también de esa función, entonces ocuparíamos una derivada más. Bueno, entonces aquí la derivada de menos seno del logaritmo de x, entonces vamos primero con seno del ángulo. Nos quedaría coseno del logaritmo de x, ya hay un x cuadrado, pero como vamos a derivar el logaritmo, entonces queda x al cubo. De ahí tendríamos que derivar el x cuadrado. Entonces, si quieren, voy a escribirlo aquí para tener más claro qué expresión es la que estamos derivando. Aquí sería ¿verdad? Menos coseno logaritmo de x sobre x a la 2. Entonces este x a la 2 queda como x a la menos 2. Al derivarlo, quedaría, bueno, voy a dejar el menos que está del seno del logaritmo de x. Entonces queda x a la menos 2. Baja el menos 2, nos queda x a la 3 y copiamos seno del logaritmo de x. Ahora vamos con el otro. Si nosotros derivamos el coseno, nos queda más seno del logaritmo de x. Y si derivamos logaritmo de x, queda entonces un x abajo. Y nos queda esta expresión. Luego, si derivamos el x a la 2, pasa algo similar a esto, ¿verdad? Queda el menos 2 sobre x a la 3. Pero ya hay un negativo, entonces quedaría positivo 2 coseno del logaritmo de x sobre x a la 3. Entonces vamos a simplificar, menos coseno más el otro, creo que quedaría entonces coseno del logaritmo de x sobre x a la 3. Y aquí quedaría más 2 más 1, sería entonces más 3 seno del logaritmo de x sobre x a la 3. Entonces ya con eso tenemos entonces la tercera derivada y bueno, la otra la vamos a dejar ahí, solo vamos a comprobar las demás para estar seguros que vamos bien. Entonces estamos hablando de seno de logaritmo de x. Entonces solo para comprobar las derivadas y bueno, trabajar de la mejor forma. Entonces luego, ¿qué haríamos? Bueno, una cuarta derivada más. Y en base a eso entonces vamos a ver el valor que hace 0 a esa derivada. Entonces tenemos coseno del logaritmo de x, que era el primero que definimos, está bien. Ahora vamos a la segunda derivada. Entonces la segunda derivada nos dice menos
seno del logaritmo más coseno del logaritmo, los dos negativos, ¿verdad? Entonces, y nos dice el x al cuadrado. Ahora vamos con la tercera. Y nos dice entonces 3 seno de log sobre x al cubo más coseno, ¿verdad? Entonces estamos bien en ese. Vamos a la última. Entonces este nos da menos 10 seno log de x sobre x a la 4. Ok, la 4 sería menos 10 coseno, creo que era seno de log. Ok, sobre x a la 4. Bueno, entonces aquí este lo igualamos a 0. Todo esto lo único que quedaría es seno del logaritmo. Entonces seno se haría en este caso 0 en todo. O sea, nos queda esto, seno del logaritmo de x igual a 0. Entonces seno se va a hacer en cualquier número npi, ¿verdad? Entonces aquí sería el logaritmo de x igual a npi. Y de ahí entonces despejamos para x y nos da que da de la forma npi. Pero bueno, si usamos 0 nos da 1, está fuera del intervalo. Y si usamos 1 nos queda este valor. Bueno, creo que ahí salía antes 23 y algo, ¿verdad? Entonces ese valor está fuera del rango. Entonces o sea, el punto crítico no va a dar en este caso efecto sobre el valor máximo en el rango que estamos trabajando. Entonces vamos a evaluar los valores que mencionábamos. Creo que era el x0 igual a 2 y x1 igual, no, x2 igual a 2.6, y eso lo vamos a evaluar con la función que sería la tercera derivada. Entonces vamos a encontrar la tercera derivada, evaluarla para x0 y evaluarla para x2. Entonces aquí vamos a calcular eso. Entonces voy a poner la tercera derivada y le voy a pedir que lo evalúe en x igual a 2. Para x igual a 2 va a dar este valor. Entonces vamos a calcular el valor aproximado. Entonces el valor aproximado da 0.3358. Aquí tenemos 0.3358. Ahora lo voy a evaluar para 2.6. Entonces para 2.6 nos da 0.1722. Aquí tenemos 0.1722. El mayor valor estamos viendo de que lo está ofreciendo este. Y bueno, entonces ahora viene la forma, ¿verdad? Que sería la tercera derivada evaluada en esto sobre 3 factorial, que es lo que nos falta multiplicar. Entonces la tercera derivada sería entonces evaluado en esta función, nos quedaría entonces coseno del logaritmo de la función, bueno, de esa función, ¿verdad? Sobre el cubo, dice. O sea, me estoy basando en la derivada que calculamos acá. Bueno, aquí dice más 3 seno del logaritmo. Y aquí entonces sobre esta función al cubo, ¿verdad? Bueno, entonces ya con esto vamos a evaluar esta función, ¿verdad? Y, perdón, ya la evaluamos, ¿verdad? Ya la evaluamos y lo que nos queda es básicamente calcular el 3 factorial, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que el error, el máximo error que tendríamos sería el valor absoluto de 1 sobre 3 factorial multiplicado por 0.3358 y multiplicado por el valor que nos dio para los polinomios, el valor máximo, que era 0.0169. Entonces 0.0169, esto nos va a dar el error. El error máximo no va a pasar de eso. Entonces vamos a calcularlo, sería 1 sobre 3 factorial multiplicado por 0.3358.
y por 0.0169. Entonces ese sería el valor máximo. Se dice que es 0.000945. O sea que sería menor o igual que este valor. Entonces, bueno, ese sería entonces el cálculo, el error absoluto.